En este video vamos a hablar acerca del ADN y el ARN. El ADN o DNA, por sus siglas en inglés, es el ácido desoxirribonucleico. Este contiene los caracteres hereditarios o instrucciones genéticas de cada ser vivo y también de algunos virus. El ADN también ayuda a construir proteínas. Esta se puede replicar. Estructura del ADN. Antes de hablar de la estructura general del ADN, es importante hablar de cada una de sus partes. Empezaremos con las bases nitrogenadas. Tenemos que hay dos clases de bases nitrogenadas. Las purinas, como lo son la adenina y la guanina, que se componen de dos anillos químicos de carbono-nitrógeno. Y las pirimidinas, como lo son la citosina, la timina y el uracilo. También está formado por moléculas de azúcar de 5 carbonos, por lo cual se le llama pentosa. Como sabemos, el prefijo penta significa 5, y este azúcar es desoxirribosa. Entonces hablamos de ribosa cuando está el grupo hidroxilo, el que vemos en rojo, y hablamos de azúcar desoxirribosa cuando hay ausencia de oxígeno. Miremos que en la desoxirribosa no está el hidroxilo, sino solamente se puede apreciar el átomo de hidrógeno, es decir, hay ausencia de oxígeno. Además, esta es una de las diferencias que hay entre el ADN y el ARN. El ADN tiene azúcar desoxirribosa, por eso se llama ácido desoxirribonucleico, y el ARN tiene azúcar ribosa, por eso se llama ribonucleico. Además del azúcar y la base nitrogenada, el ADN también tiene grupo fosfato. Teniendo en cuenta lo anterior, vamos a hablar de los nucleósidos y nucleótidos. Hablamos de nucleósidos cuando se une el azúcar con una base nitrogenada. Y aquí va a haber un cambio en el nombre. Por ejemplo, la citosina ya no se va a llamar citosina, sino que al unirse al azúcar se llamará citidina. Lo mismo pasa con el uracilo, que se llamará uridina. La adenina, que pasará a llamarse adenosina. La guanina se llamará guanosina. Es decir, que la base nitrogenada al unirse al azúcar cambiará automáticamente su nombre. Nucleótido. Hablamos de nucleótido cuando, aparte de la unión entre la base nitrogenada y el azúcar, se le une un grupo fosfato. Diferencia entre nucleósido y nucleótido. La diferencia que hay es que el nucleósido es la unión que se produce entre un azúcar y una base nitrogenada, mientras que el nucleótido, además de tener al azúcar y la base nitrogenada, se une también con un grupo fosfato. Ahora veamos cómo se unen los nucleótidos entre sí para formar una hebra o una cadena de ADN. Hay que tener en cuenta que para formar un ADN tiene que haber la unión de varios nucleótidos, pero estos nucleótidos no se pueden unir así como así. Necesitan de un enlace llamado enlace fosfodiéster, que es el que se produce entre el fosfato del carbono 5 y el carbono 3 del otro nucleótido. Y así es como se unen los nucleótidos de una cadena entre sí. Unión de las cadenas de polinucleótidos. Las dos cadenas se unen a la altura de las bases nitrogenadas. Y la citosina siempre se va a unir con la guanina, la adenina siempre con una timina. Y esta unión lo hacen a través de puentes de hidrógeno. La citosina está unida a la guanina con 3 puentes de hidrógeno y la adenina con la timina por 2 puentes de hidrógeno, que aquí están siendo representados con los iones discontinuos. Bueno, una vez visto individualmente cada parte del ADN, miremos ahora la estructura general. El ADN está formado por dos cadenas de polinucleótidos. Cada nucleótido está formado por un azúcar desoxirribosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Cada nucleótido se une entre sí por un enlace fosfodiéster y las dos cadenas se unen a la altura de la base nitrogenada por puentes de hidrógeno. ARN. El ARN es el ácido ribonucleico. Está formado por una sola cadena de polinucleótidos
que contienen grupos fosfatos, azúcar ribosa y base nitrogenada, entre las cuales podemos encontrar la citosina, guanina, adenina y uracilo. Bueno, ¿qué diferencias hay entre el ADN y ARN? Una de las diferencias es que el ADN tiene dos cadenas de polinucleótidos y el ARN una sola. Otra diferencia es el azúcar. El ADN tiene azúcar desoxirribosa mientras que el ARN tiene azúcar ribosa. Otra diferencia que hay es en las bases nitrogenadas. El ADN tiene adenina, citosina, guanina y timina, y el ARN tiene citosina, adenosina, guanina y uracilo en lugar de timina.